paraguaya, pero vive en Nueva York. Tayana Larissa es escritora y escribió un libro de que la gente está hablando muchísimo, muy elogiado por la crítica, Sin Laureles sobre sus tumbas, que habla de una parte específica de la historia, que es la resistencia de Humaitá, y trae datos nuevos y se concentra en algunos personajes que no eran tan reconocidos. Ujú. ¿Qué tal, Tayana? ¿Cómo andás? ¿Todo bien? Bienvenida. Gracias, muchísimas gracias por la invitación. Buenas noches. Estoy súper bien, espero que ustedes también por ahí. También, perfecto. Tayana, estudiaste licenciatura en periodismo, ¿no? Ujú. Acá en Asunción, justamente ayer estaba con el Nelson, profesor, sí. profesor Nelson, ¿no? Y decía, él fue un profesor. ¿Cómo se dio, cómo se dio ese interés por la literatura, ¿no? Porque ese es tu primer libro, ¿no? Ujú. Eh, cómo fue tu comienzo de investigación hasta llegar en la Fue, decisión de hacer el libro, ¿no? ujú. Fue realmente, y sinceramente mi intención no era escribir un libro, simplemente estaba leyendo para informarme, conocer la historia, los personajes, muchas cosas que creo que o no tienen tiempo o no, simplemente no están incluidas en las mallas curriculares educativas en Paraguay. Y como siempre digo, una vez que uno se aleja de su país o se aleja de las cosas, creo que puede apreciar de mejor manera. Y creo que fue eso lo que me ocurrió a mí al estar alejada de mi país. Uno siempre extraña su país, vos sabrás mejor que nadie. Sí, sí. Una musiquita, un olorcito, cualquier cosa, ay, ya te acordás. El Y nacionalismo queda más aflorado, ¿no? sí, Quiere yo saber creo que sí. más. Y vivís comparando con el ambiente en donde vivís siempre, pero siempre tu país está en tu corazón. Y creo que fue lo que me Claro. pasó a mí y como me gusta mucho leer, me acerqué más, creo, a mi país a través de la literatura. Como no, aquí no hay muchos autores paraguayos, vamos a decir, en la biblioteca pública, lo que había era libros escritos por extranjeros sobre Paraguay. Y uno de esos libros fue el de la americana francesa Lily Tuck, que escribió su libro News from Paraguay. Y fue lo único que encontré cuando busqué y me llevé a casa, leí, y al final de su novela, que me gustó mucho su libro, me encantó su novela, al final ella hace una reseña, da una lista de libros que le inspiraron a ella a escribir eso y que ella lo usó como bibliografía. Comencé a buscar esos mismos libros y no lo encontré en las bibliotecas, pero sí lo encontré en Amazon. Y comencé a pedir los libros y a leer con calma, uno por uno, siempre. Fuiste buscando el hilo, ¿no? Ujú. Interesante. O sea, Exactamente, me llevó, uno se mira este libro, mira, porque uno le hace mención del otro, él es el general Resquín, el general Centurión, y uno va tomando nota te va acercando a la historia. Entonces fue para mí un proceso muy enriquecedor y relajado, porque en mi mente jamás estaba pensado escribir un libro, tengo que leer todo eso. No, 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 el, fue una el, experiencia el- relajante. la guerra, a mí me tocó leer muchos libros sobre la guerra grande. Ujú. Y tiene historias apasionantes, muchas historias increíbles. Pero, ¿cómo fue que te llamó específicamente la atención la resistencia de Humaitá? Vamos ubicarnos en el tiempo, después quiero que vos Ujú. me hable del proceso, de todo ese proceso de pesquisa, ¿no? De Sí. información, porque uno para escribir, principalmente sobre historia, debe ser preciso, entonces eso requiere un trabajo increíble, ¿no? De búsqueda de datos y corroborar. Eh, Contame primero cómo fue, cómo, llegando y por qué te llamó la atención esa historia La de en Humaitá. particular. Fue realmente, entre tantas historias, así como dijiste, hay muchas historias, muchos personajes, muchos testimonios desgarradores de lo que ocurrió durante la guerra. Pero el que más me tocó el corazón, por lo trágico que era, fue el del coronel Paulino Alem. Una vez que yo lo conocí, dije, no puede ser, no puede ser, no podía creer lo que pasó con él.
Luego, leyendo otros libros, cada vez que pasaba por el capítulo de Humaitá, la resistencia, que era un símbolo muy importante de la defensa paraguaya, me llamaba la atención que nunca escuché su nombre, nunca escuché su historia, no sabía que otros personajes formaban parte de la historia y cómo él llegó a ese puesto, cómo él llegó a tomar esa decisión, todo eso. Y eso fue encontrando en otros libros. Y realmente quería leer, quise siempre leer un libro que me cuente este tipo de historias. Entonces comencé a escribir algo que a mí me gustaría leer. Y ahí, Que como es, vos decís, es donde nos vamos a los datos históricos. Ahí sí ya tengo que ponerme más precisa y recurrir a la bibliografía. que es una historia de, bueno, hay mucha historia de ingratitud en la guerra, ¿no? Vivimos, pero también eran momentos muy intensos, ¿no? Mucha gente también fue ejecutada, y Ujú. ahí adelantando un poquito, ¿no? Pero mucha gente fue ejecutada de manera cruel, pero también había mucha desconfianza, ¿no? No vamos a olvidar también, antes de entrar en el caso de Paulino, ¿no? Sí, El caso mismo del obispo Maíz, que era un amigo muy próximo, ¿no? Al, al mariscal, ujú. alguien que jugaba ajedrez con él y terminó asesinado, ¿no? Y una de las cosas que argumentaba decía, bueno, él no hizo nada, pero sabía, y por ese motivo va a ser muerto. Era un Contame conspirador. es bastante cruel. Contame Ujú. cómo fue entrando ya en la resistencia de un... Exacto. Bueno, Humaitá, como te había dicho, era un símbolo muy importante de la defensa paraguaya. Ahí se concentró el Mariscal López y su, ay, quiero decir en inglés su army, pero su ejército, él se concentró con su ejército por mucho tiempo porque era un punto estratégico importante y preparado para el ejército. Cuando ya las cosas no estaban bien, que era el cuarto año de la guerra ya, en los últimos años de la guerra ocurre 1868, ¿no? 1868 exactamente, él comenzó a mudarse hacia el norte y dejando hombres de confianza en los puestos por el camino, vamos a decir, donde él iba subiendo hacia el norte. Y uno de esos puestos, por supuesto, era el puesto Humaitá y dejó ahí al coronel Paulino Alén como primer al mando y al segundo al mando al coronel Francisco Martínez, quien es otro de los personajes de Sin Laureles sobre sus tumbas, al igual que su esposa, la señora Juliana Isfrando Sí, Martínez. Y ahí se Julián Esfran. desarrolla la trama que yo comienzo a contar. Él se siente desolado, yo creo que la desesperación, la hambruna, la destrucción, el cansancio, el estrés también me imagino de vivir una guerra por tanto tiempo, eh, tanta gente enferma que él veía, tanto civiles como a sus propios hombres, enfermedades, la falta de comida y la historia es que él, llegando a un punto donde ya no había más nada que comer, ya prácticamente no había más nada que hacer en Humaitá, él estaba queriendo evacuar la fortaleza y estaba enviando telegramas al mariscal, pero el mariscal le respondía con la orden que siga resistiendo. Y creo que ahí es donde él le entra el conflicto entre la lealtad a su mariscal, la, la lealtad a sí mismo, porque él es militar, y por otro lado le toca vivir la realidad que está ocurriendo en Humaitá. Y eso fue yo creo que lo empujó ¿Crees que, a una crisis. ¿Crees que fue, podemos llamar de un orgullo hasta Puede ser. inconsciente? Yo creo De, 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 que de, de, de querer mostrar algo que ya no tenía, porque como Maitá era el gran símbolo, decía, no, mm, si salimos vamos a demostrar eh, yo creo como que el que ya mariscal estamos perdidos. sintió eso. Todos los paraguayos sentíamos un orgullo enorme. Y en ese entonces eran, creo, aún más patriotas que hoy día. Y por supuesto no querían hacerlos, pero se veían obligados. Y la orden era resistir hasta el último hombre, pero yo creo que él se entregó al momento de la confusión y no pudo más. Él enloqueció con lo que estaba Sin ocurriendo. dar mucho,
sin dar mucho spoiler, quería sí dar un adelanto y después ya vamos a concentrar en la investigación, ¿no? En toda la parte, en el backstage, ¿no? Por así decir, Sí, eh, para que la gente, ya desde ahora, la gente pueda encontrar dónde tu libro, vamos a decir que dónde está en Amazon, acá en Asunción, está, donde la gente puede adquirir, dame todas las coordenadas. te lo doy. Mi libro se puede encontrar principalmente en librería Intercontinental, que es mi editora en Paraguay, la Casa del Centro. Ahora exactamente no recuerdo la, la dirección, pero tenemos una sucursal también en el Palacio de Justicia y en las principales librerías del país a través de Rayuela, que es una tienda virtual. Son unas mujeres hermosas, divinas de encarnación que venden libros, todos los libros, incluso el mío, el de otros autores paraguayos también. Y si es que no tenés acceso a ninguno de esos puntos que he mencionado, también me encuentro en Amazon de manera digital o incluso libro de bolsillo y también en Audible en forma de audiolibro. Intercontinental está cerca de la Plaza Uruguaya, ¿no? Si no me falla la memoria. Ahora la En calle exacta no. Caballero, Caballero, creo que es Caballero 230, casi Mariscal Estigarribia. Sí. Eh, Tayana, la resistencia, él trata de hacer la retirada, ¿no? Ujú. Desobedeciendo las órdenes del mariscal, ¿no? Intenta, en Y su cabeza. eh, eso le costó la vida, ¿no? ¿Qué Eventualmente sucedió después? le costó la vida. Voy a tratar, como dijiste, de no dar mucho spoiler, pero Claro, un bosquejo. cuando él sufre esa crisis de lealtades, vamos a decir, él toma una decisión que acaba afectando obviamente su propio destino y el destino de las demás personas, como el coronel Francisco Martínez y su esposa, directa e indirectamente. Pero al final él acaba pagando por la decisión que toma. Hasta ahí te puedo Después comentar. asume, claro, después asume el otro personaje de la historia. Ahora vamos Claro. ¿cuántas páginas tiene el libro? Y como yo no tuve la oportunidad de lanzarlo en Paraguay, nunca pude ver mi libro, no sé el tamaño, no sé las hojas que tiene, sinceramente, no te lo puedo decir. Tengo el En archivo detalle, todo claro. digital. Sí, el trabajo de pesquisa, me dijiste, bueno, y ahí tuviste que recorrer, ¿cuánto tiempo te tomó de pesquisa? Desde que yo comencé a escribir, porque al principio mi idea era hacer un cuento. Cuando comencé a escribir un cuento me di cuenta que había demasiados datos históricos, demasiado que contar. No iba a hacer un cuento. Entonces dije, bueno, tal vez un teatro, porque es muy dramático lo que ocurre. Pensé en una pieza de teatro. Y lo mismo me pasó, comencé a escribir una obra de teatro, pero había demasiados personajes involucrados de nuevamente, había datos históricos que tenían que ser bien marcados para poder entender y Preciso. comprender la historia. Exactamente, para poder contar la historia de cierta manera. Y fue así que nació el primer capítulo. Eh, yo creo que desde que comencé a escribir hasta que terminé, creo que me tardó como un año, entre 8 meses, un año, pero me tomé mi ¿Y qué, tiempo porque cuando no, cuando empezaste, bueno, a recaudar datos, leyendo, y seguramente hablaste con varios historiadores, ¿qué te decían? Que realmente le llamó la atención de que no había mucho sobre el coronel Paulino Alén. sinceramente yo no conocía en ese entonces a ningún historiador, yo trabajé sola. Ahora que el libro salió en Paraguay, yo me puse en contacto con muchos historiadores que ahora hoy día los puedo llamar amigos y ellos me hicieron las correcciones correspondientes y me recomendaron un montón de literatura, porque hay cosas que yo simplemente no encontré, no tenía forma de adquirir esa información, entonces como digo, me la inventé. Pero con datos históricos traté de no hacer eso al máximo porque es una novela basada juntamente en hechos históricos. Claro, eso es siempre importante marcar, porque mucha gente a veces no entiende que una novela Ujú. crea libertades del autor, ¿no? Sí, De poder
jugar un poco en la imaginación, ¿no? Ujú. No tiene una obligación histórica. Sí es Exactamente. basado, ¿no? Pero no es tu obligación dar exactamente, ¿no? Ahora, Claro. he visto muy buenas críticas, he visto muy buena reacción de la gente, ¿no? ¿Cómo estás viendo la reacción? Y si hay ahora más interés eh, en saber sobre esa historia, ¿no? Tan interesante. En cuanto a la reacción de la gente, sinceramente yo me sorprendí, porque gustó mucho al público, me preguntan ya por la siguiente novela que estoy haciendo y realmente muy, muy positivo el feedback de la gente, muy amable. Incluso comenté en otras entrevistas que el tataranieto y la tataranieta de Paulino Alén se pusieron en contacto, un grupo Wow. de gente sí, en Luque que ¿Y qué te quería decían hacerle ellos? un monumento. Me dicen que se sienten honrados que alguien haya recordado a su tatarabuelo, porque sin dar spoiler nuevamente, cómo quedó cómo quedó él en la historia, quedó prácticamente enterrado después de lo que pasó y mucha gente no lo quiere reconocer por sus errores, pero aún así para mí es un héroe igual que muchos otros desconocidos, pero hasta ahora Justamente eso. no hay quejas. ¿Crees que la historia fue ingrata con él? De hecho, sí, ¿no? Pero por qué realmente le enterraron? ¿Tú tenías Yo creo alguna que teoría? porque mi teoría leyendo sobre y conociéndole como la vida militar es muy estricta, el mariscal era muy estricto, en los 1800 todo era muy estricto. Entonces, prácticamente una vez que él tomó la decisión y pasó lo que pasó, creo que ya pasó y murió, pasó a la lista de conspiradores, de traidores y murió como un traidor. Entonces, obviamente así no pasó al libro de la gloria, vamos a decir, del mariscal o de las personas que piensan así. Bueno, pero cuando es el estado que mencionabas, y era lo que yo también hacía mención justamente al comienzo de la entrevista, ¿no? Fue un listado largo, ¿no? Porque Sí. entró muchísima gente cercana también, ¿no? Muy Ujú. cercana, ¿no? Al mariscal. Pero entró gente también que de cierta manera fue más recordado, ¿no? Y Que depende el de lo coronel. que en ese entonces la gente quería recordar. La memoria de esas personas era bien selectiva. Pero Ah, A Paulino Alem, por ejemplo, se quedó ahí. Lo mismo pasó con Francisco Martínez, que para mí no entró también en la lista de la gloria y por eso lo dejaron en la lista de sin laureles. Y de ahí ese fui no, yo a recogerlos para darles, homenajearlos, porque la gente, lo mínimo que podemos hacer como paraguayos es conocer nuestra historia y reconocer a estas personas, darle su laurel. claro que sí, porque también la preocupación con no solamente obedecer, ¿verdad, Tayana? También la preocupación con los soldados, porque tuvo una preocupación con toda la gente que estaba a su cargo, ¿no? Eso también Claro. es heroico, ¿no? Y me dijiste que aparte de que te llamaron, ¿no? Los tataranietos, también tienen intención de hacer Un un grupo así monumento. de personas tienen intenciones de hacer un monumento en Luque, en una de las plazas, y incluso hace poco se inauguró una calle cerca al Congreso con su nombre. Finalmente él tiene una calle con su nombre. Ah, Esa, mira, qué esa es la bueno, buena interesante. noticia. Y Todo lo que moviste, ¿no? no, creo fue antes de mi libro. Fue El, antes de tu libro. sí, fue antes de mi libro, creo que, pero la calle, o sea, la intención ya estaba, pero la calle creo que una vez que después salió el libro se inauguró. No sé si estoy, Claro, porque no, me enviaron la foto. dio más notoriedad. ¿Y qué se viene ahora? Vos tenés intención, porque eso da lindo para una película, ¿no? Te juro que no sos el primero que me dice eso. La gente que lee me dice, wow, esto tiene que ser una serie, esto tiene que ser una novela, tenés que hacer.
Y siempre trato de llamar la atención de algún productor o director que esté interesado porque hay otros libros, no solamente yo, hay otras ficciones históricas paraguayas de autores paraguayos jóvenes que están muy interesantes y perfectamente podemos tener una serie que siempre digo puede llegar a ser como Game of Thrones, va a dar para rato para muchos personajes y para varias temporadas. Es muy interesante, muy rica, muy desconocida incluso por los paraguayos mismos y creo que tenemos que ponernos las pilas y hacerlo. Actualmente estoy trabajando, sigo trabajando con la guerra, estoy leyendo más libros, pero vamos a decir más del punto de vista extranjero. Quiero saber cómo ellos nos veían a nosotros, cómo ellos contarían nuestra historia. Y también estoy investigando a las mujeres, porque así como hay héroes sin laureles, hay heroínas sin laureles. Y Sí, necesitamos conocer sus historias. de hecho, justamente lo que hablaba con el profesor Nelson, que, bueno, se hicieron muchos libros de Madame Lynch, pero hubieron tantas otras mujeres Ujú. fantásticas, ¿no? Mujeres paraguayas fantásticas en la época, Muchísimas. es muy bueno. ¿Sabe que lo que me parece? Porque los está viviendo ahí en Estados Unidos y los norteamericanos siempre tuvieron un gran orgullo de todos sus batallas, sus peleas y Sí, sí, tienen sí. todo documentado. Hay miles de películas, ¿no? Incluso yo ya llegué a mencionar que yo he visto una película de la Primera Guerra Mundial, ¿no? Que ellos ya tenían, mira, estamos hablando de 1900, no sé, 14, ¿no? Algo Sí, parecido. sí. Ellos ya tenían una película que fue la primera película, ¿no? De una guerra, y ellos ya tenían esa intención siempre de mostrar. Pero para Paraguay no tiene muchas películas mostrando, ¿no? Contando historias de la guerra. Falta más, ¿verdad, Tayana? Falta, falta. El hecho de que yo viva acá creo que me inspira aún más, porque digo, ¿cómo esta gente? Y siempre me quedo impresionada que ellos, mi hija desde los 3 años jugando a las muñecas, canta el himno nacional americano. Ella es americana y ella juega con sus cositas y canta el himno que le enseñan en la escuela ya, desde chiquitita. Ella ya sabe recitar, ya le ponen. Ellos celebran el Día de los Veteranos, de la bandera, pero todo es rojo, blanco y azul. Son muy patriotas y eso inspira bastante. Y Paraguay es patriota, creo yo, pero principalmente cuando va a jugar la albirroja. Después creo que se olvidan. Y eso no es bueno porque É, lo que nos está ocurriendo es que otras personas cuentan nuestra historia. Brasil hace una mega producción, Argentina hace otra producción, cualquier otra persona viene, incluso a National Geographic creo que fue, hizo también un documental, o sea, cualquiera, pero menos nosotros. Y eso me parece muy injusto y es como para llamar la atención de todas estas personas que están metidas en la producción, que cuenten esta historia, nos deben esto. sabe que hablabas de Brasil. Bueno, Brasil se suspendió ahora por la pandemia, ¿no? Pero estaba por estrenar una novela que hablaba hubieron algunos historiadores que no le gustó y otros entendieron, y por eso yo hablo, insisto una vez más, que es novela, ¿no? Sí, sí, es Y lo que ficción. estaba por salir es ficción, lo que estaba por salir es una ficción. Y te cuento que hace 2 años, yo como brasileiro, vivo hace 30 años acá, pero hay costumbres que no se pierden y tengo esa costumbre de ver novela como buen brasileiro. Y había una novela de hace 2 años atrás que había un personaje, él fue descongelado, él estuvo en la época de la guerra de la Tríplice Alianza, Ujú. luchando por Brasil, y fue descongelado ahora, en la actualidad. Y él, y eso yo cuento para que la gente piense, pero mucha gente da un enfoque, no, fue tratado con muchísimo respeto la cuestión de Paraguay porque él se descongela y él es juzgado porque él tuvo una pelea, él quería recuperar sus terrenos, ¿no? Lógico que ya no tenía Ya no ningún existe. derecho, ya no existen, y él quería, y surgió una denuncia contra él de que él fue un gran torturador de paraguayos, ¿no? Ujú. En la época de la Tríplice Alianza. Y conseguiram rescatar cartas en la ficción, ¿no?
de que claro. em realidade ele, e aí ele contava que ele ajudou, e ele veio a ser condenado, ele foi condenado mesmo agora na atualidade, Ujú. não? Iba a ser condenado por los crímenes De guerra. de la época de la guerra, ¿no? Entonces yo digo eso para que sepa que tenían total respeto, ¿no? Y rechazo hacia la gente Que cometía que ese cometió tipo de... crímenes. Ujú. Y en realidad él se probó que él salvó la vida, ¿no? De varios niños, ¿no? En el medio, porque Wow. él vio que estaba ocurriendo salvajería y mostró, así se recuperaron cartas de la época, que en Ujú. realidad él salvó una familia, niños que habían perdido sus padres en la guerra y él salvó, consiguió proteger, ¿no? Entonces, la ficción da eso, ¿no? Y debemos entender, separar bien, ¿no? Me parece Claro. fantástico tu enfoque. Vas a seguir trabajando con la temática, ¿no? Sigo, sigo trabajando. Dije que ya no me iba a meter con la guerra, pero no, no puedo salir ahora. Es muy Es apasionante, ¿verdad, Diana? atrapante. Sí, 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 es muy Eh, apasionante. Hay mucho que contar y la gente está prestando atención si lo contás de una forma amena. Entonces es bueno que los mismos paraguayos se interesen y que el mundo conozca nuestra historia. eh, ¿Eso fue recién lanzado, no? ¿Lanzaste durante la Sí, cuarentena el o se libro lanzó fue, antes? mi plan era irme a Paraguay a lanzarlo en abril, pero no pudimos hacerlo por el tema de la pandemia, entonces se retrasó y salió el 25 de mayo de este año. Y hablando con mi editor, Alejandro Gatti, me dijo que la novela está yendo súper bien, que ya quedan unas cuantas copias, pero él se sorprendió, dijo, no, no puedo creer que en el medio de la pandemia lo lanzamos y que no fue tan bien con el libro. Y eso me entusiasma aún más. Creí que yo era la única loca nomás escribiendo en mi computadora, como para mí, pero que más personas me lean y les guste, es para mí inspirador, apasionante. Me inspira a seguir estudiando y querer seguir contando más historias. Y cuando termine esa pandemia, ¿tenés planes de venir entonces a hacer un lanzamiento? Ya tengo todo mi Seguramente itinerario, sí, sí. tenés todo tu itinerario y seguramente eso va a dar para varias ediciones, ¿no? Sí, sí, tengo, tengo mis hijitos también que quieren conocer, la más chiquita al menos no conoce. Mi marido es brasilero, así que me río cuando me decís lo de la novela, porque me gusta ver la novela a las 8. Está en tele con mi suegro. Y él también no conoce Conocer. Paraguay y le encantaría conocer. Y como yo te dije, seguramente se va a hacer varias ediciones de ese libro, ¿no? Se está vendiendo bien. Y de cierta manera la gente está leyendo mucho también la cuarentena, o sea, durante esa pandemia, Sí, todo ese proceso. yo creo que eso me benefició bastante. La pandemia, algunos, no muchos, pero yo, como ayer hice un posteo en Facebook, yo creo que tanto editores, distribuidores como lectores, todos nos beneficiamos. Yo escribiendo, la otra persona publicando, el otro distribuyendo, ellos vendiendo y la gente leyendo. O sea, es una cadena y Entiendo. todos salimos beneficiados al final y está buenísimo, está excelente que ocurra esto. Es genial. Fantástico, me gusta mucho, lo diré, yo también como escritor me llena de alegría cada vez que alguien se anima a lanzar un libro y le va súper bien, ¿no? Como a vos te está yendo, Ujú. y principalmente en un tema tan apasionante que voy a escribir. Bueno, te felicito bastante, que sigan teniendo más eso de lo que ya tuviste hasta ahora y que sigas produciendo Gracias. cosas tan fantásticas y tener, bueno, una vez más repitiendo, Intercontinental, también la gente que Editorial. no puede comprar físicamente, sí, Amazon, estamos también con Rayuela y en las principales librerías del país. sin laureles sobre sus Muchísimas tumbas. gracias. Sin laureles Eh, sobre sus tumbas. ¿Algunas últimas palabras que quieras dar? Quiero agradecerte una vez más por la oportunidad que me das, por la atención que le das al libro, por invitarme en tu programa. Hablar de historia, del libro es fascinante y espero que más gente se anime a conocer la historia, que es nuestra, como siempre digo, es tuya, es mía, es nuestra, nos pertenece y como paraguayos debemos
a estos personajes reales de carne y hueso le demos sus laureles sobre sus tumbas. Perfecto. Bueno, te agradezco mucho. Ahora yo voy a estar editando y subiendo para que compartas también. Bueno, que Perfecto, tengan muy gracias. buenas noches y que sigan dándose esto para vos también. Gracias igualmente, gracias. Hasta luego. Hasta luego.